En un pueblo brasileño, la vida de Valdemir Heckler, un conductor y propietario de una granja, terminó abruptamente. Todo comenzó cuando Valdemir desapareció sin dejar rastro, sumiendo a su familia en una profunda confusión. Sin embargo, la preocupación pronto se tornó en sospecha hacia Claudia Tavares Heckler, su esposa. Durante los tensos días de búsqueda, con vecinos y policía rodeando la casa, Claudia mostró un comportamiento extraño. Se obsesionó con proteger un único electrodoméstico de la casa, insistiendo en servir ella misma toda la comida y sin permitir que nadie lo tocara. ¿Qué sucedió esa fatídica noche? ¿Y qué oscuro secreto estaba Claudia ocultando desesperadamente tras la puerta cerrada de un objeto aparentemente inofensivo? Valdemir Heckler nació en Brasil en el año 1979, aunque su fecha exacta de nacimiento aún no se ha confirmado. Creció en una familia numerosa, aprendiendo pronto el valor de la responsabilidad y el trabajo duro. Al hacerse adulto, Valdemir era conocido en la comunidad como una persona amable y de confianza. Se ganaba la vida como conductor y también dirigía un pequeño negocio de cría de ganado en el área rural. Su vida parecía estable. Se casó con Janet, una mujer a la que amaba profundamente, y juntos formaron una familia con 2 hijos, Jonathan y Matthias. Durante un tiempo su hogar reflejó la imagen de la felicidad. Pero cuando Matthias tenía poco más de 1 año, esa imagen se hizo añicos. Valdemir le confesó a Janet que tenía otra relación y otra hija. Esa mujer era Claudia Tavares Heckler, una exprofesora que había trabajado en la industria láctea. Ella dio a luz a una hija, Gabriela, pocos meses después del nacimiento de Matthias. Esta verdad destrozó a Janet. La traición fue profunda, y por un tiempo no supo cómo afrontar la realidad. Pero a pesar del dolor, optó por no divorciarse, manteniendo la esperanza de que Valdemir abandonaría un día su doble vida y regresaría completamente a casa. Durante ese tiempo, Valdemir se mudó a vivir un tiempo con Claudia para cuidar de su pequeña hija. Claudia, dejando su trabajo, se dedicó a criar a Gabriela. La situación se complicó aún más porque los propios niños comenzaron a vincularse. A medida que crecía, Gabriela visitaba a menudo a Jonathan y Matthias. Los hermanos jugaban juntos, creando conexiones inocentes que contrastaban con la tensión entre los adultos. Sin embargo, para Janet, la vida se convirtió en una lucha diaria. Claudia se negaba a permitir que la familia encontrara la paz. Lo seguía por las calles, acechaba a cada uno de sus movimientos e interrumpía constantemente su vida cotidiana. Incluso en las reuniones familiares, la presencia de Claudia planeaba como una sombra. En una ocasión, cuando Valdemir llevaba a Janet y a los niños a la fiesta de cumpleaños de la madre de Janet, Claudia apareció en su propio coche, siguiéndolos de cerca. La persecución fue tan estresante que Janet se sintió obligada a esconderse en el coche de su propio marido para evitar ser vista. Durante muchas millas, Claudia cambiaba constantemente la posición de su coche, asegurándose de no perderlos de vista. Solo después de un largo y tenso viaje en coche, lograron escapar de ella. Janet describió más tarde la situación como algo casi de locos. Los enfrentamientos no terminaron ahí. Claudia aparecía en casas privadas donde Valdemir y Janet intentaban pasar noches tranquilas con amigos. No fue una sola vez que su repentina aparición obligó a Valdemir a huir para evitar un escándalo. Su obsesión por controlarlo creció y no podía aceptar que él continuara viendo a Janet, la mujer a la que consideraba su rival. El acoso incluso se extendió a sus espacios más privados. Claudia llamaba a su casa sin cesar, aprovechando que la identificación de llamadas no era común en ese momento. Cualquiera que contestara el teléfono, incluso la madre de Janet, tenía que enfrentarse a amenazas, burlas y comentarios crueles. Claudia se jactaba de su relación con Valdemir y menospreciaba a Janet, afirmando que ella solo era útil para las tareas domésticas y que su marido le tenía asco. Sin embargo, según Janet, esas palabras nunca encajaban con la realidad que ella vivía con él. Finalmente, la tensión se hizo insoportable.
Agotada e incapaz de soportar la constante invasión, Janet tomó una decisión dolorosa. Recogió las pertenencias de Valdemir y las dejó en la puerta de Claudia, obligándolo a abandonar su casa. A partir de ese día, Valdemir vivió con Claudia. Sin embargo, su relación con sus hijos se mantuvo. Jonathan y Matthias, a medida que crecían hasta la adolescencia, seguían viendo a su padre con frecuencia. Compartían salidas, comidas familiares y momentos que ofrecían una sensación de normalidad a pesar del caos entre los adultos. La propia Janet lo visitaba ocasionalmente, y a pesar de las tensas circunstancias, Valdemir siempre la trataba con respeto. Financiera y emocionalmente, él continuó manteniendo a sus hijos, asegurándose de que nunca les faltara apoyo. A medida que pasaron los años, la familia fracturada encontró un frágil equilibrio. En ciertos fines de semana, incluso se reunían para barbacoas y celebraciones, y en esos momentos el espíritu jovial de Valdemir iluminaba la habitación. Conocido por su humor y su risa contagiosa, parecía traer alegría allá donde iba. Jonathan había formado su propia familia y, al igual que su hermano, visitaba a su padre aproximadamente una vez al mes. Gabriela, sin embargo, eligió un camino diferente. Cuando cumplió 18 años, se mudó a vivir sola. Su relación con su padre se volvió distante, aunque seguía siendo cercana a su madre, Claudia. A mediados del año 2022, después de décadas de complejidad, Valdemir y Claudia finalmente formalizaron su relación con un matrimonio. Alrededor de este tiempo, Valdemir enfrentaba otro cambio profundo: la muerte de su padre. La pérdida fue significativa, y la distribución de la herencia de tierras entre sus hermanos creó nuevas tensiones dentro de la familia extendida. Parte de la propiedad y el dinero no estaban directamente a su nombre, sino que se gestionaban a través de sus hijos y conocidos cercanos. A pesar de las dificultades, Valdemir mantuvo unos ingresos estables con su trabajo de conductor. Cobraba una pensión y continuaba con sus operaciones ganaderas. Soñaba con invertir su herencia en más tierras y esperaba asegurar un futuro para sus hijos. A principios del mes de noviembre del año 2022, Jonathan, su esposa y sus 3 hijos pequeños visitaron la casa donde Valdemir vivía ahora con Claudia. A pesar de la persistente desconfianza de Jonathan hacia la nueva esposa de su padre, a quien encontraba severa y controladora, mantuvo una relación cordial, eligiendo no evitarla, sino compartir momentos familiares cuando era necesario. Ese fin de semana, unos amigos de la pareja también se unieron a la reunión. El ambiente parecía tranquilo, engañosamente normal. La familia rió, comió junta y compartió historias hasta altas horas de la noche. Jonathan y su familia incluso decidieron quedarse a dormir. Pero a la semana siguiente, Matthias y Jonathan notaron que su padre guardaba un silencio inusual. Para el martes 15 de noviembre del año 2022, la preocupación se convirtió en alarma. Valdemir no se había presentado a trabajar. Era un hombre puntual y responsable. Sus compañeros de trabajo, inquietos por su ausencia, se pusieron en contacto con Claudia para preguntar si algo andaba mal. Su respuesta fue inesperada. No sabía dónde estaba. En cuestión de horas, ella denunció su desaparición a la policía local. La noticia no llegó directamente a Janet y a sus hijos. En cambio, un conocido de la familia se puso en contacto con ellos con la preocupante información. Para Jonathan, el pánico llegó rápidamente. Temía que su padre pudiera haberse desmayado o sufrido un accidente mientras trabajaba en el campo. La familia se apresuró a buscar en las zonas rurales que él frecuentaba, pero horas de esfuerzo no arrojaron resultados. En medio de la incertidumbre, los rumores comenzaron a circular por la comunidad. Algunos susurraban que Valdemir podría haberse quitado la vida, pero su familia rechazó firmemente esa idea. Sabían que era un hombre alegre, lleno de planes y sueños para el futuro. Tenía estabilidad financiera, ganado que cuidar y, lo más importante, hijos a los que adoraba. Insistieron en que el suicidio era impensable. Lo que parecía más plausible era que hubiera optado por dejar el hogar temporalmente.
quizás para escapar de las crecientes tensiones con Claudia o para hacer una declaración. Pero nadie podía imaginar la sombría realidad que estaba a punto de desvelarse. Jonathan y su esposa decidieron dejar de lado sus dudas y visitar a Claudia, con la esperanza de ayudarla en la búsqueda. Esa noche, el ambiente alrededor de la casa de Claudia era tenso. Coches de policía, bomberos y vecinos se agolpaban en la zona, buscando cualquier señal de Valdemir. Jonathan revisó el teléfono de su padre, esperando encontrar alguna pista en sus mensajes. No había nada que explicara su repentina desaparición. Claudia les dijo a los presentes que el fin de semana anterior había sido normal. Afirmó que habían comido pizza con amigos y pasado el domingo juntos en paz. Según ella, nada fuera de lo común había ocurrido. Para todos los que escuchaban, sonaba como una versión reconfortante de los hechos. Pero pequeños detalles pronto comenzaron a plantear preguntas. Esa misma noche, Jonathan y su esposa decidieron quedarse en la casa con Claudia. Ella se negó a dormir en su dormitorio, optando en su lugar por pasar la noche en el sofá del salón. Afirmó que era para poder estar alerta si su marido regresaba. Sin embargo, desde su posición, tenía una vista clara del frigorífico. Cuando Jonathan se acercó al electrodoméstico para tomar un vaso de agua, la reacción de Claudia fue extrañamente intensa, como si el simple acto de abrir la nevera la hubiera alterado. Jonathan lo dejó pasar en ese momento, atribuyendo su comportamiento al estrés y al dolor. Sin embargo, en los días siguientes, Claudia siguió protegiendo el frigorífico de forma peculiar. No permitía que nadie más lo abriera, insistiendo en ser la única en repartir comida para los numerosos voluntarios que ayudaban en la búsqueda. El sábado 19 de noviembre, 3 días después de que Claudia presentara la denuncia de desaparición, fue citada a la comisaría para prestar declaración formal. Los investigadores aún no la consideraban sospechosa, pero dada su cercanía con Valdemir, interrogarla era inevitable. Durante la entrevista, los oficiales no pudieron evitar notar heridas visibles en su cuerpo. Parecían moretones de algún tipo de forcejeo. Cuando se le preguntó al respecto, Claudia accedió a someterse a un examen forense. Pero poco después de salir de la comisaría, desapareció. Casi al mismo tiempo, la investigación tomó un giro nuevo y asombroso. Un vecino se había puesto en contacto con las autoridades con un detalle que resultaría crucial. Una rareza que había presenciado en esos días, que le había inquietado lo suficiente como para finalmente hablar. El congelador de Claudia solía estar vacío. Amigos y vecinos lo sabían bien. Rara vez almacenaba más de unos pocos artículos esenciales. Pero esta vez, cuando la policía entró en su casa, el congelador parecía inusualmente lleno, repleto de alimentos que nadie recordaba que ella hubiera comprado. Era un detalle extraño, tan extraño que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Sin avances en la búsqueda y con la creciente sensación de que este caso no era normal, decidieron que no podían ignorar nada, por absurdo que pareciera. Esa noche, los oficiales comenzaron a retirar las bolsas y paquetes apilados en el interior. Con cada capa que quitaban, una escalofriante verdad comenzaba a revelarse. Escondido bajo los alimentos congelados estaba el cuerpo sin vida de Valdemir, de tan solo 43 años, preservado en el frío y oculto dentro del mismo aparato que Claudia había custodiado tan celosamente. Los hallazgos iniciales sugerían un escenario sombrío. Los investigadores creían que Claudia había vaciado el congelador, había colocado el cuerpo de su marido dentro y luego lo había cubierto cuidadosamente con comida para disfrazar el crimen. El descubrimiento conmocionó a la comunidad. En cuestión de horas se emitió una orden de arresto contra Claudia. A medida que la especulación se extendía, se pronosticaba que la búsqueda de Claudia sería larga y difícil. Sin embargo, la resolución fue sorprendentemente simple. Poco después de que se emitiera la orden, ella se presentó en la comisaría por su propia voluntad. Antes de entregarse, incluso grabó un video que se hizo viral en las redes sociales, afirmando que enfrentaría lo que la justicia exigiera. Durante el interrogatorio, Claudia confesó el crimen.
Afirmó haber vivido bajo amenaza constante, diciendo que Valdemir le había dicho repetidamente que la mataría. Creyendo que finalmente podría cumplir esas amenazas, insistió en que había actuado en defensa propia. Según su relato, la noche del 14 de noviembre del año 2022 le dio a su marido una pastilla para dormir. Una vez que él perdió el conocimiento, le ató las extremidades como lo haría con el ganado, basándose en su experiencia previa en las granjas lecheras. Dijo que en un momento dudó, dándose cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Pero el pensamiento de su propia vida y la seguridad de su hija la impulsaron a continuar. Admitió haber asfixiado a Valdemir con una bolsa de plástico. Claudia añadió detalles para pintar un retrato de un hombre dominado por los celos. Recordó un incidente de 2 semanas antes en el que Valdemir la había abofeteado en público. Un incidente que, según ella, fue la gota que colmó el vaso. La noche del asesinato, dijo que él le había prohibido salir con sus compañeros de trabajo a una fiesta de Nochevieja, afirmando una vez más su control. En su relato, el asesinato no fue una venganza premeditada, sino un acto desesperado de supervivencia. Más tarde les dijo a los investigadores que sintió algo que no había sentido en años: libertad. Su abogado defensor se hizo eco de este relato, retratándola ante las cámaras de televisión como una mujer que había soportado años de abuso psicológico y físico. Claudia repitió el mismo mensaje: era él o ella, y no tenía otra opción. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Sus heridas corporales, las inconsistencias en su testimonio y, sobre todo, el horrible ocultamiento del cuerpo en el congelador pintaban un cuadro mucho más oscuro. Las autoridades acusaron a Claudia, de 40 años en ese momento, de homicidio con agravantes, ocultación de cadáver y falso testimonio. A medida que su rostro aparecía en los portales de noticias y se desbordaba en las redes sociales, el caso desató un debate nacional en Brasil sobre la violencia doméstica, la salud mental y la delgada línea entre victimización y responsabilidad. Sin embargo, para la familia de Valdemir, ninguna explicación podía aliviar el shock. El descubrimiento había creado una grieta irreparable en sus vidas. Jonathan, en particular, estaba obsesionado con una imagen. Durante esos frenéticos días de búsqueda, mientras él y su esposa se quedaban en casa de Claudia, ella había insistido en servir la comida ella misma. Nunca permitió que nadie más abriera el congelador. En ese momento, él pensó que era un hábito extraño, pero nada más. Ahora, con la verdad revelada, no podía dejar de repasar esa escena en su mente. Mientras los voluntarios se reunían en la casa para ayudar, Claudia se acercaba tranquilamente al frigorífico, sacando comida del mismo lugar donde su padre yacía oculto, congelado en silencio. Para Gabriela, la revelación fue insoportable. Había perdido a su padre de la manera más inimaginable, y al mismo tiempo, la mujer acusada de matarlo era su propia madre. El shock se mezcló con la lealtad. A pesar del horror, a pesar de las acusaciones, trató de apoyar a Claudia, aferrándose al único pariente que le quedaba. Janet, Jonathan y Matthias entendieron que Gabriela estaba lidiando con la mayor de las pérdidas. Independientemente de su propio dolor, no podían ignorar que era una joven que de repente se había quedado sin padre y con su madre detenida. Sin embargo, Claudia se mantuvo firme en su postura. Les dijo a los investigadores que había actuado para proteger a su hija. Afirmó que Valdemir estaba celoso de la relación que ella compartía con Gabriela y que la decisión de la joven de mudarse de casa se debió al ambiente tóxico creado por su padre. Mientras tanto, los procedimientos prácticos de la muerte avanzaban lentamente. El proceso de descongelación del cuerpo de Valdemir tardó varios días. Su velatorio tuvo que ser pospuesto, obligando a sus seres queridos a soportar un dolor prolongado. Cuando finalmente llegó el día del funeral, lo que debería haber sido una despedida privada se convirtió en un espectáculo público. Los medios de comunicación acudieron al servicio, atraídos por los detalles impactantes del caso.
Las cámaras parpadeaban mientras vecinos, amigos y extraños se reunían afuera, su curiosidad alimentada por una fascinación morbosa. Para la familia en duelo, esta intrusión solo profundizó su dolor. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades llegaron a una conclusión firme. Claudia había actuado con premeditación. Sin embargo, una pregunta persistente inquietaba tanto a la policía como al público. ¿Había actuado sola o había tenido ayuda? Algunos sospechaban la participación de un cómplice, alguien que podría haber ayudado a mover u ocultar el cuerpo. Pero según la policía civil, toda la evidencia apuntaba a que Claudia había trabajado sola. Incluso la familia de Valdemir, que inicialmente dudaba de que ella pudiera haberlo logrado por sí misma, estuvo de acuerdo. Razonaron que si hubiera tenido ayuda, el cuerpo habría sido dispuesto de una manera más convencional. Quizás abandonado en un coche u oculto en el campo. La extraña decisión de utilizar el congelador parecía confirmar que ella había actuado por miedo a ser vista, improvisando bajo presión. Sin embargo, el motivo siguió siendo un tema de debate. Mientras los investigadores indagaban en la reputación de Valdemir, descubrieron historias contradictorias. Una de sus hermanas había presentado una denuncia contra él, acusándolo de comportamiento violento. Sin embargo, tras un examen más detenido, esa acusación parecía estar más relacionada con prolongadas disputas sobre la distribución de la herencia de tierras que con la violencia doméstica. Al mismo tiempo, los registros mostraron que la propia Claudia había presentado una denuncia por violencia doméstica en el año 2019. El incidente, según se informó, ocurrió durante una acalorada discusión sobre el deseo de Gabriela de dejar el hogar y estudiar en otra ciudad, una decisión a la que su padre se oponía firmemente. Claudia había ayudado a su hija a mudarse sin el permiso de Valdemir. Y cuando él regresó y descubrió lo que había sucedido, la tensión estalló. Posteriormente, él también acusó a Claudia de haber tomado una gran suma de dinero de la casa, dinero que él creía destinado a financiar la mudanza de Gabriela. Claudia insistió en que él lo había tomado. Para Janet, estas acusaciones fueron dolorosas de escuchar. Se mantuvo firme en su creencia de que Valdemir nunca fue físicamente abusivo con Claudia y lo describió como un hombre que siempre fue proveedor para su familia. Surgió otro detalle inquietante. Valdemir guardaba una gran cantidad de dinero en efectivo en casa, dinero que planeaba usar para comprar un nuevo terreno. Amigos testificaron que había ahorrado entre $38,000 y $50,000 en ese momento. Uno de sus hermanos incluso afirmó haber visto el dinero con sus propios ojos. Además, Valdemir a menudo depositaba dinero en cuentas pertenecientes a familiares o conocidos de confianza. Estas revelaciones agregaron peso a las sospechas de que el motivo de Claudia podría no haber sido únicamente el miedo o la supervivencia. Los miembros de la familia sugirieron que Claudia podría no haber planeado el crimen meticulosamente, sino que había albergado la idea con el tiempo, esperando el momento oportuno. Creían que ella había actuado antes de que Valdemir pudiera instalar nuevas cámaras de seguridad en su casa. Las cámaras habrían restringido su movimiento y quizás habrían expuesto su comportamiento. En agosto del año 2023, el caso volvió a la atención pública cuando un tribunal de Santa Catarina concedió a Claudia el derecho a la libertad condicional con monitoreo electrónico. Se le permitió trabajar en una fábrica de construcción durante el día y como cocinera en un restaurante por la noche mientras esperaba el juicio. Esta decisión provocó indignación entre muchos, que la vieron como un fracaso de la justicia. Sin embargo, poco después, el Tribunal Supremo revocó el fallo, citando la gravedad del crimen, la ocultación del cuerpo y sus intentos de desviar a los investigadores. Claudia fue nuevamente puesta en prisión preventiva. Su abogado, sin desanimarse, continuó su defensa bajo un acuerdo de honorarios de contingencia, prometiendo cobrar solo si era absuelta. Él expresó públicamente su confianza en que Claudia creía plenamente en su trabajo. Hasta la fecha no se ha fijado una fecha para el juicio. El caso de Valdemir Heckler sigue siendo uno de los más impactantes en la historia reciente de Brasil. Para los seres queridos de Valdemir, la tragedia ha dejado una cicatriz permanente.
El hombre al que amaban y en el que confiaban se ha ido, oculto en un lugar que nadie pudo imaginar. Mientras que la mujer que afirmó amarlo más es acusada de haber puesto fin a su vida. Y así, la pregunta final permanece en el aire. ¿Es Claudia realmente una víctima empujada al límite por años de abuso? ¿O fue este el acto calculado de una persona dominada por el control y el resentimiento? ¿Qué justicia merece un crimen como este? ¿Y podrá Brasil realmente cumplirla? El 9 de julio de 2024, en un tranquilo barrio residencial de Bushey, Reino Unido, en menos de 3 horas, las 3 mujeres de la familia Hunt, Carol, Hannah y Louise, fueron brutalmente masacradas dentro de su propia casa por el exnovio de la hija mediana, utilizando una ballesta y un cuchillo de caza. El autor fue Kyle Clifford, un exmilitar británico de 26 años que había planeado la venganza durante semanas solo porque lo habían dejado. Apuñaló primero a la madre, ató y torturó a su exnovia durante 2 horas, y luego disparó con la ballesta a la hermana mayor justo cuando ésta logró enviar un mensaje de socorro. Kyle está aquí, nos tiene atadas. Necesitamos a la policía. Las 3 mujeres murieron. Solo sobrevivieron el padre, famoso comentarista de la BBC, y la hija menor que ese día no estaba en casa. Y lo más escalofriante, después de cometer el crimen, el asesino todavía tuvo tiempo de volver a su casa, charlar y reír con su familia, empujar el carrito del bebé en el supermercado como si nada hubiera pasado. ¿Se atreven a escuchar completa esta historia oscura? La familia Hunt vivía en un pequeño pueblo donde los vecinos se conocían por nombre y la vida parecía estable. John Hunt era el cabeza de familia, una voz muy conocida en el mundo deportivo. Sus comentarios sobre las carreras se emitían en la BBC y eran algo familiar para miles de personas. John era muy valorado en su profesión por su forma apasionada de transmitir, su capacidad para enganchar al público y su reacción inmediata a los acontecimientos. Su esposa, Carol Hunt, era todo lo contrario a la imagen pública del marido. Siempre permanecía en un segundo plano, pero era precisamente su esfuerzo el que mantenía el calor y la armonía en el hogar. Carol cuidaba los pequeños detalles, cocinaba la cena, apoyaba los hobbies de sus hijas. La mezcla de dulzura y fortaleza que tenía la convertía en el pilar de sus seres queridos. John y Carol tenían 3 hijas. La mayor, Hannah Hunt, encontró su pasión en el mundo de la belleza y el cuidado personal, convirtiendo la industria del bienestar en su camino profesional. La del medio, Louise Hunt, eligió otro rumbo. Tras trabajar en salones de belleza en 2022, decidió seguir su verdadera pasión, los animales. Abrió Groom & Glow, una pequeña peluquería canina. Louise Hunt no se limitó a cortar pelo. También se formó en primeros auxilios para mascotas y ganó el respeto de sus clientes. La menor, Amy Hunt, ya no vivía a tiempo completo en casa. Había empezado a construir su propia vida. Esa distancia terminó salvándola de los hechos que estaban por venir. Aunque las 3 hermanas eran distintas en gustos y carácter, todas querían a sus padres y mantenían un fuerte vínculo familiar. Para muchos, la familia Hunt parecía el retrato perfecto de una familia británica próspera. Nada hacía presagiar que su vida pudiera ser destrozada de forma tan repentina. Mientras tanto, al otro lado de Londres se desarrollaba una historia completamente diferente. Kyle Clifford, nacido en 1998, creció en la inestabilidad. Su familia se mudaba constantemente, por lo que nunca echó raíces ni forjó amistades duraderas y aprendió a aceptar la incertidumbre. Sus años escolares estuvieron marcados por la agresividad y problemas disciplinarios. Ya de adolescente, era alguien a quien todos evitaban por su tendencia al conflicto y su dificultad para controlar las emociones. Buscando una salida, se alistó en el ejército británico, pero la estricta disciplina no lo estabilizó. Solo aumentó el caos interior. Sus compañeros notaron que estaba obsesionado con contenidos violentos y agresivos, que mostraba abiertamente desprecio hacia las mujeres y una actitud brusca, enfrentándose constantemente.
Incluso en la rígida estructura militar destacó por las razones equivocadas. Desobedecía órdenes, se enfurecía con los demás y menospreciaba las normas básicas. Su paso por el ejército fue muy breve y en 2022 regresó a la vida civil sin rumbo claro. Lo que siguió fue una serie de intentos caóticos por encontrar estabilidad. Los trabajos de seguridad no duraban. Los conflictos con compañeros y su conducta e inestabilidad le impedían trabajar en equipo. Poco a poco se fue aislando de todos, hundiéndose más en su propio mundo interior. 2 vidas, una de una familia estable y cariñosa, y otra de un joven criado a la sombra de la ira y la inestabilidad emocional, estaban a punto de colisionar. Ese punto de intersección marcaría el inicio de una tragedia. Louise Hunt conoció a Kyle Clifford en 2022, justo cuando ella estaba totalmente enfocada en abrir su peluquería canina. Él intentaba reorientar su vida tras dejar el ejército. Su relación comenzó con mensajes y encuentros esporádicos. Louise Hunt se sintió atraída por el evidente interés que Kyle mostraba por su trabajo. Le preguntaba, elogiaba su determinación y parecía un oyente atento y considerado. Las primeras semanas fueron tranquilas. Kyle era puntual, respondía rápido y se mostraba cálido con la familia de Louise Hunt. Ella interpretó esos comportamientos como señales de madurez emocional y esperaba que su apoyo pudiera ayudarlo a encontrar el equilibrio que le faltaba. Pero los demás lo veían distinto. Su familia estaba alerta ante el temperamento de Kyle y le aconsejaron a Louise Hunt no precipitarse. Su madre, Carol Hunt, le insistía en fijarse en los hechos y no solo en las palabras. Su padre, John Hunt, mantenía distancia pero dejaba clara su cautela. Los amigos también expresaron preocupación, percibiendo algo raro bajo esa apariencia educada de Kyle. Con el tiempo, el comportamiento de Kyle empezó a cambiar. Las críticas comenzaron pequeñas. Comentarios sobre la apariencia de Louise Hunt que luego se extendieron a quejas sobre su ropa de trabajo y sus compañeros. Camufladas como interés, esas palabras poco a poco se convirtieron en control. Luego llegaron las exigencias. Quería que compartiera su ubicación, que respondiera mensajes y llamadas al instante, que justificara cualquier salida o retraso. Incluso las visitas cortas a los padres generaban sospechas. Si Louise Hunt tardaba en contestar, los mensajes se convertían en una avalancha de preguntas. Lo que más la inquietaba era su conducta online. Ella descubrió que pasaba horas viendo vídeos de influencers que justificaban la agresividad masculina y tenían opiniones tóxicas sobre las mujeres. Después se volvía irritable e insistía en que el rol de la pareja era someterse. Al final del primer año, juntos las restricciones eran constantes. No vivían juntos, pero las reglas que Kyle imponía creaban una sensación de vigilancia 24/7. Sus seres queridos empezaron a notar el cambio. Louise Hunt veía menos a sus amigos, solía parecer tensa y justificaba su comportamiento con frases como «solo es que así se calma». La familia intentaba apoyarla y animarla a mantener límites, pero Kyle veía la independencia de Louise Hunt como una amenaza. Lo que al principio parecía una relación de apoyo se fue transformando lentamente en un sistema de control continuo, donde la confianza desapareció y solo quedó presión y exigencias. Kyle Clifford se hundía cada vez más en comunidades online violentas. Sus celos tomaban muchas formas. Acusaba a Louise Hunt de ser demasiado amable con los clientes o cuestionaba cada comentario que recibía en redes sociales. Para Kyle, que ella tuviera contacto con el mundo exterior no era normal. Era una amenaza. Y cuanto más profunda era la relación, menos libertad tenía Louise Hunt. Su estado emocional fue cambiando. Al principio justificaba su rigidez como inseguridad e intentaba comprenderlo, esperando que su presencia lo calmara. A menudo ignoraba su tono áspero, diciéndose que detrás había alguien con miedo al abandono, pero con el tiempo se hizo cada vez más difícil pasar por alto. El esfuerzo por evitar conflictos la agotó. Se encontró eligiendo las palabras con cuidado, evitando temas solo para no provocar una explosión.
El cansancio se filtraba, aunque por fuera intentaba mantener la alegría. El amor por Louise Hunt se convirtió en una lucha diaria entre el deseo de ayudar y la necesidad de protegerse. Los escasos momentos tiernos de Kyle le daban esperanza de cambio, pero esos momentos se hicieron cada vez más cortos, sustituidos por sospecha, presión y cambios de humor. A finales de junio de 2024, Louise Hunt decidió terminar. Esa decisión llegó tras un periodo de máxima tensión que terminó en un accidente de coche. Perdió el control y chocó contra un poste. Las heridas fueron leves, pero el incidente la hizo reflexionar y dar un paso atrás. El 24 de junio, Louise Hunt envió a Kyle un mensaje claro y sereno mensaje. Expresó su decisión de alejarse por su salud mental. Aclaró que la ruptura no era para culpar a nadie, pidió respeto mutuo y le rogó que no convirtiera el final en más daño. Esperaba que él se centrara en cuidarse. Al principio, Kyle respondió con contención. Sus mensajes eran formales. Le agradeció la sinceridad, dijo que deseaba paz entre ambos y que aún la quería. Parecía haber aceptado la decisión. Luego todo cambió. El teléfono de Louise Hunt se llenó de mensajes largos y audios. Al principio, Kyle decía que lo entendía. Pedía otra oportunidad, prometía cambiar y hablaba de ir a terapia y empezar de cero. Planteaba planes, hablar menos y actuar más, una forma de reconstruir la relación. Luego el tono se volvió más intenso. Nacimos para estar juntos. Nadie te entiende como yo. No tires lo que se puede arreglar. Después vinieron las disculpas por estallidos anteriores y promesas de compensar cada error. Pero al no recibir la respuesta que esperaba, los mensajes se volvieron contradictorios. Las declaraciones de amor se mezclaban con súplicas desesperadas, luego con pequeñas dosis de culpa y ráfagas de enfado. Empezó a decir cosas como: «Me estás abandonando, te lo he dado todo. ¿Por qué me haces esto?». Ya no era una conversación. Se convirtió en un monólogo donde Kyle se preguntaba y se respondía solo. Para el fin de semana, el tono de los mensajes de Kyle había cambiado por completo. Louise Hunt ya no era la culpable. Ahora eran los que se metían entre ellos. Cada vez mencionaba más a la madre y a la hermana de ella. A veces a los amigos e incluso a los clientes. Insistía en que la habían vuelto en su contra, que voces externas habían destruido su relación. En su cabeza, la decisión de Louise Hunt ya no era solo suya. Formaba parte de una conspiración mayor y su comportamiento obsesivo adquirió un delirio de justificación. Surgió entonces un nuevo patrón: intentar controlar su entorno a distancia. Decía cosas como «tu familia está interfiriendo» o «no pertenecen a nuestra vida privada». Cualquier recordatorio de límites o autonomía desencadenaba una reacción defensiva feroz. Para Louise Hunt fue la confirmación definitiva de que había decidido bien. Sus respuestas se hicieron más cortas y neutras. Evitaba hablar del pasado, mantener la calma y no dejarse arrastrar por otro torbellino emocional era crucial. Pero para Kyle, ese silencio solo significaba una cosa: había que apretar más. Si al principio su objetivo era convencer a Louise Hunt de quedarse, ahora se trasladó a quienes él consideraba responsables de la ruptura. Según su lógica, ella no se iba. La habían robado. Y para recuperarla no solo necesitaba su atención, sino eliminar la influencia de su familia. Ese cambio psicológico fue el punto de inflexión. A principios de julio de 2024, Kyle Clifford ya no buscaba reconciliación. Su conducta se volvió sistemática, orientada únicamente a preparar un ataque. Empezó con búsquedas online, frases concretas y escalofriantes. ¿Cómo acabar con la vida de alguien? ¿Cómo someter a una persona? ¿Qué arma es más efectiva? Las expresiones revelaban una mente fría y calculadora. Eligió una ballesta. La compró online junto con un juego de flechas. El coste total fue poco más de 350 libras esterlinas. Inmediatamente después añadió a la orden un cuchillo táctico de campo por menos de 100 libras.
Hubo más compras. Un rollo de cinta americana plateada extra fuerte, varios haces de cuerda y bidones de gasolina. En una tienda, las cámaras de seguridad lo grabaron dudando entre el rollo grande y dos pequeños, tratando de elegir exactamente lo que necesitaba para su propósito. Su arsenal incluía también una pistola de aire comprimido como plan B por si la ballesta fallaba. Cada artículo tenía un propósito claro. No actuaba por impulso, era preparación. La vigilancia se convirtió en otra parte del plan. Kyle seguía las redes sociales de Carol Hunt, revisaba sus publicaciones para conocer sus rutinas. Investigó el calendario de retransmisiones deportivas de John Hunt para asegurarse de que el padre estaría ausente el día elegido. Incluso la previsión meteorológica formó parte del plan. Comprobó las condiciones previstas para el 9 de julio. La lluvia o el calor podían afectar al desplazamiento, al tiempo y a la velocidad de ejecución. A principios de julio, Kyle Clifford ya tenía el plan completo. Había reunido todas las herramientas, escrito notas que mostraban su intención y estaba completamente convencido de que las mujeres de la casa Hunt estarían solas y desprotegidas. Lo más importante, se había asegurado de que John Hunt no estuviera, permitiéndole centrarse en quienes culpaba de la ruptura. La mañana del 9 de julio de 2024 comenzó como cualquier otra para los residentes de Bushy, un tranquilo pueblo de Hertfordshire. Era un cálido día de verano. La gente iba a trabajar, sacaba a pasear al perro, hacía la compra en el supermercado local. El ambiente era tranquilo, típico de un día laborable. Nadie podía imaginar que su pueblo estaba a punto de convertirse en el centro de una de las mayores operaciones policiales de la historia reciente. Kyle Clifford, a diferencia de los demás, seguía un guión completamente distinto. Su mañana parecía normal. Pasó tiempo con su familia, incluso los acompañó a la tienda de jardinería. Las cámaras de seguridad lo grabaron caminando tranquilamente con sus seres queridos, empujando el carrito del bebé, sonriendo, como un joven cualquiera haciendo recados. Parecía calmado, incluso alegre, sin mostrar señal alguna de lo que iba a ocurrir. Pero bajo la superficie seguía obsesionado con el plan. Esa compra fue la última fachada de normalidad. Hacia la 1:30 de la tarde, Kyle condujo hasta la calle donde vivía la familia Hunt. Aparcó a una manzana de distancia para no llamar la atención. Hacia la 1:40 empezó a vigilar la casa. Quería confirmar que John Hunt estaba realmente trabajando y que las mujeres estaban solas. Una vez seguro, volvió al coche a por la bolsa. Su aproximación fue muy metódica. Ante los demás, solo llevaba algunos objetos viejos de Louise Hunt y una tarjeta con palabras neutras. Las armas las tenía cerca, bien ocultas, para no levantar sospechas en el primer contacto. El objetivo era parecer tranquilo y educado, alguien que venía a hacer las paces. Planeaba aprovechar la bondad de Carol Hunt para entrar en la casa. Justo antes de las 2 de la tarde, Kyle se acercó a la vivienda. Su actitud era contenida, su comportamiento silencioso. Parecía alguien dispuesto a cerrar todo en paz. Pero lo que realmente venía a hacer era ejecutar una violencia cuidadosamente escenificada. Cuando Carol Hunt abrió la puerta, vio a Kyle, pero nada en su aspecto levantó alarmas. Habló suavemente, actuó con calma y dio la impresión de venir a resolver las cosas pacíficamente. Confiando en él, lo dejó entrar. Ese fue el momento en que la cortesía desapareció. Kyle sacó el cuchillo y atacó. Las primeras heridas alcanzaron pecho y abdomen, seguidas de cortes en brazos y espalda. La naturaleza de las heridas mostró que ella se resistió. Levantó los brazos, intentó defenderse, pero él la dominó. En cuestión de segundos, todo terminó. Tras atacar a Carol Hunt, salió un momento de la casa a por la ballesta que había escondido cerca. Luego regresó y se dirigió hacia Louise Hunt. Ella estaba en el jardín trabajando en la zona de peluquería canina. Cuando entró en la casa, Kyle la atrapó, actuó rápido, le ató las manos a la espalda con cinta, le ató también los pies de la misma forma. Sus gritos fueron silenciados con una tira de cinta en la boca.
Louise Hunt quedó completamente bajo su control. Las 2 horas siguientes estuvieron llenas de crueldad. No se conformó con inmovilizarla. Le causó dolor por puro deseo de dominación. Las heridas que luego registraron los médicos forenses mostraron que esas horas fueron las más dolorosas de su vida. Hannah Hunt llegó a casa más tarde ese día y se encontró a Kyle sosteniendo la ballesta. Inmediatamente entendió lo que pasaba e intentó avisar a alguien. Alcanzó a enviar un rápido mensaje a su novio. Kyle está aquí, nos tiene atadas, necesitamos a la policía. Ese fue su último esfuerzo por salvar a la familia. Kyle no la dejó terminar la llamada. Apuntó con la ballesta y disparó. La flecha impactó en el pecho de Hannah Hunt. La herida fue mortal, aunque no murió al instante. Intentó moverse, pero las fuerzas se le agotaron rápido. Mientras se activaban los servicios de emergencia, Kyle ya había abandonado el lugar. Hannah Hunt seguía dentro, gravemente herida. Su madre y su hermana yacían cerca sin vida. Cuando la policía entró, Hannah Hunt aún respiraba, pero falleció poco después. En apenas unas horas del 9 de julio, las vidas de las 3 mujeres Hunt fueron arrebatadas. Todo lo que ocurrió después tuvo su origen en ese día en que un acto minuciosamente planeado se convirtió en una realidad atroz. A pesar de estar herida, Hannah Hunt intentó llamar a emergencias. Dio su nombre y dirección con voz débil e interrumpida. Fragmentos de frases llegaron por la línea. Está aquí. Ballesta. Nos tiene atadas. No puedo respirar. No queda mucho tiempo. El operador clasificó inmediatamente la llamada como crítica, localizó la posición y alertó a las unidades más cercanas. Mientras la mantenía en línea, hizo las preguntas clave. ¿Es seguro quedarse? Ve al atacante. ¿Hay más víctimas? Hannah Hunt solo alcanzó a decir unas palabras. Mamá, hermana. La llamada se cortó varias veces, pero el operador mantuvo la conexión, transmitiendo actualizaciones en tiempo real a los agentes que se acercaban. Los primeros en llegar fueron patrullas locales, actuando con la información de una posible herida por ballesta y varias víctimas. Un agente se quedó fuera coordinando mientras 2 entraban. Justo en la puerta encontraron a Hannah Hunt, con la flecha aún clavada en el pecho. Su estado empeoró rápidamente pese a los esfuerzos médicos. Mientras intentaban estabilizarla, otro equipo registró la casa y halló los cuerpos de las otras 2 mujeres. Una de más edad, con múltiples puñaladas compatibles con heridas defensivas. La otra, más joven, atada y con signos de traumatismo físico prolongado. Los agentes establecieron rápidamente un doble cordón. Se emitió alerta sobre un sospechoso masculino armado con ballesta y posiblemente otras armas. Se aconsejó a todas las unidades evitar enfrentamiento directo y reportar cualquier avistamiento. Los sanitarios intentaron estabilizar a Hannah Hunt para trasladarla de urgencia, pero la reanimación falló. Fue declarada muerta en la vivienda. Los forenses documentaron la escena, posición de los cuerpos, rastros de lucha, ubicación de objetos. Recogieron como prueba un rollo de cinta plateada y otros materiales de contención. Dibujaron un plano marcando posibles puntos de entrada y salida. Encontraron sangre en escaleras y cerca de la puerta, clave para reconstruir el recorrido de Kyle dentro de la casa. Destacaba que el padre estuviera ausente durante el ataque, reforzando la teoría de que el momento fue elegido expresamente para aislar a las mujeres. Al mismo tiempo se lanzó una operación puerta a puerta. Se pidió a los vecinos permanecer dentro y entregar cualquier grabación de cámaras de seguridad, timbres con cámara o dashcams de las horas previas. Algunos oyeron gritos, pero no reconocieron la gravedad. También se solicitó footage a tiendas y gasolineras cercanas. Un centro de mando reunió analistas para revisar el material en tiempo real e intentar seguir la ruta de escape del sospechoso. Al caer la tarde, las autoridades declararon oficialmente la búsqueda en fase activa. El perímetro alrededor de Bushy se amplió y se desplegaron unidades armadas, perros policía y apoyo aéreo.
Se indicó a la población local reportar de inmediato cualquier hombre con bultos ocultos o comportamientos sospechosos cerca de bosques o parques. Las patrullas comenzaron a revisar vehículos, garajes, sótanos y construcciones abandonadas. El atacante había logrado huir de la escena en pocos minutos. Los primeros hallazgos confirmaron que abandonó la casa Hunt a las 6:55 de la tarde. Cámaras de seguridad captaron a un hombre caminando con algo envuelto en tela clara. Al ampliar la imagen, los investigadores confirmaron que era la ballesta oculta a la vista pública. Caminaba tranquilo, luego subió al coche y se marchó. Esas imágenes se convirtieron en prueba clave. Confirmaban que el sospechoso seguía armado y representaba un peligro grave no solo para la policía, sino para cualquiera que se cruzara con él. Esa misma noche, la policía de Hertfordshire emitió un comunicado público dirigido directamente a Clifford, pidiéndole que se entregara pacíficamente. Se aconsejó a los vecinos no abrir la puerta a desconocidos. Las alertas se emitieron en radio y televisión local. En redes sociales circularon su foto con el texto «No acercarse», sospechoso, armado y peligroso. Los vídeos recogidos de distintas fuentes revelaron parte de la ruta. Su coche apareció en cámaras de tráfico, pero la señal se perdió kilómetros después, complicando la dirección exacta. Las autoridades tuvieron que considerar todas las rutas posibles. Las policías de condados vecinos coordinaron para impedir su huida. Tras publicarse su foto, cientos de llamadas preocupadas llegaron de ciudadanos. Algunos decían haberlo visto en un parque local. Otros reportaron a alguien con una bolsa grande en una gasolinera. Cada pista fue investigada, pero ninguna se confirmó. La tensión aumentaba. El asesino seguía libre y nadie sabía si volvería a atacar. A medianoche del 9 de julio, toda la zona estaba en alerta máxima. Ya no era un incidente local, el país entero seguía la noticia. Los vídeos de Bushey y alrededores se unieron para formar una única ruta. Tras salir de casa Hunt, el coche del sospechoso fue rastreado hacia el norte de Londres, donde vivía su familia. A la mañana siguiente, la zona de búsqueda se redujo a las manzanas alrededor de la vivienda de los Clifford. Sobre las 8 de la mañana, una unidad armada entró en la casa. En el interior, los investigadores recuperaron varias cartas y notas manuscritas, algunas dirigidas a familiares con insinuaciones de despedida, otras como reflexiones personales que detallaban sus intenciones. Estos hallazgos confirmaron que el ataque fue premeditado y que Kyle no planeaba esconderse mucho tiempo. La información se trasladó de inmediato al centro de mando. Más tarde ese día, una llamada anónima alertó. Un hombre parecido al sospechoso había sido visto entrando en el panteón familiar en un cementerio a menos de 100 metros de su casa. El área fue acordonada al instante. Unidades tácticas establecieron perímetros interior y exterior, con perros policía y asistencia médica preparada. En la entrada del panteón, los agentes siguieron protocolo. Usaron megáfono para anunciar su presencia, se identificaron como policía armada y exigieron que saliera con las manos visiblemente en alto. Las cámaras corporales registraron movimiento dentro. Tras la segunda advertencia, el individuo cargó la ballesta y la apuntó contra sí mismo. Se oyó el disparo. Los sanitarios en espera recibieron permiso para entrar. El hombre yacía en el suelo, una flecha clavada en la parte superior del cuerpo. Seguía vivo, pero agonizando. Pulso débil y respiración superficial. Durante el traslado se avisó a traumatología de posible lesión medular y riesgo grave de hemorragia interna. La herida autoinfligida no causó muerte inmediata, pero sí daños irreversibles. El panteón fue sellado y todos los objetos interiores recogidos como prueba. Se registraron coordenadas y cronología de la operación. Las autoridades informaron que el sospechoso había sido localizado y estaba detenido. La amenaza al público cesó oficialmente. Kyle fue trasladado a un centro de trauma bajo estricta vigilancia. Los médicos estabilizaron su estado, pero la lesión medular provocó parálisis desde la cintura hacia abajo y afectó gravemente su capacidad de hablar. Las perspectivas de recuperación eran muy escasas.
Quedó descartada la posibilidad de caminar sin ayuda y necesitaría silla de ruedas y cuidados permanentes a corto plazo. Siguió custodiado en UCI y luego en unidad de larga estancia con acceso extremadamente restringido. Una vez estabilizado, los investigadores programaron el primer interrogatorio formal. Se llevó equipo de grabación audio y vídeo a su habitación. Estuvieron presentes detectives de homicidios, un representante de la fiscalía y su abogado defensor. El interrogatorio comenzó confirmando identidad, leyendo sus derechos y asegurando que comprendía las advertencias legales. Asintió, pidió agua y tras una pausa susurró en francés: «Lo siento, fue el demonio». El detective jefe pasó a preguntas concretas, pero todas recibieron la misma respuesta: sin comentarios. Se leyeron en voz alta extractos de los documentos recuperados. Se enumeraron fechas de compra y pagos. Silencio. Preguntas sobre móvil, responsabilidad o cronología obtenían idéntica respuesta. No ofreció valoración, no dio ninguna perspectiva sobre sus actos, no reconoció la planificación. Su actitud permaneció indiferente e inexpresiva. Ni discutía ni aceptaba. No preguntó nada. No mostró interés en cómo se interpretarían las pruebas. La segunda y tercera sesiones siguieron el mismo patrón. Los intentos de obtener respuestas narrativas fracasaron. Confirmó que oía y entendía las preguntas, pero se negó a explicar más. El personal médico vigilaba su resistencia y cada sesión terminó por motivos de salud. Antes de suspender, los detectives añadieron al expediente la misma declaración: sin comentarios. Las únicas palabras con sentido que pronunció ante los investigadores fueron las primeras: un breve «lo siento» y la descripción de sus actos como obra del demonio. El resto fue silencio. Fue una elección deliberada, negándose a revelar detalle alguno. El juicio comenzó tras confirmar los exámenes médicos que el acusado tenía plena capacidad mental para enfrentar el proceso. Fue llevado a sala en silla de ruedas sujeta con correas. Durante todas las audiencias su rostro permaneció vacío de emoción. Desde el primer momento admitió los asesinatos de Carol Hunt, Hannah Hunt y Louise Hunt. Sin embargo, negó los cargos de abuso y tortura prolongada contra Louise Hunt. Esa decisión causó más dolor a la familia porque obligó al tribunal a escuchar testimonios médicos detallados. Los expertos describieron las heridas en términos clínicos, mientras los familiares vivos tuvieron que oírlo todo. Una capa más de trauma sobre un dolor ya insoportable. El juicio en sí fue breve. Las pruebas recopiladas eran abrumadoras y su admisión de los cargos principales hizo imposible cualquier defensa. El jurado dictó veredicto unánime: culpable de todos los cargos, incluyendo tortura, pese a su negación. La sala quedó en silencio cuando se leyó la sentencia: 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más años adicionales por secuestro, posesión ilegal de armas y violencia física. El juez destacó que los actos del acusado nacieron del odio y el egoísmo, y que el crimen mostraba un nivel extraordinario de crueldad y frialdad. Para la familia Hunt, la sentencia confirmó que se había hecho justicia, pero no trajo consuelo. 3 vidas fueron arrebatadas, y ninguna condena puede llenar ese vacío. La decisión judicial cerró uno de los casos que más han conmocionado al país. Tras la sentencia de la familia Hunt, solo quedan 2 personas, John Hunt y Amy Hunt. Él perdió a su esposa y a sus 2 hijas. Ella perdió a su madre y a sus 2 hermanas. La casa de Bushy, antes llena de calor, ahora es un doloroso recordatorio de aquel día horrible. John Hunt, respetado comentarista deportivo, no volvió al micrófono. Amy Hunt se retiró de la vida pública. Al anunciar la sentencia, el juez subrayó que este crimen fue una espantosa manifestación de la misoginia profundamente arraigada, no un momento de ira, sino un ataque premeditado nacido del resentimiento. Al final del juicio, en el banco frente al acusado solo quedaban las fotografías de Carol Hunt, Louise Hunt y Hannah Hunt. 3 sonrisas radiantes que ahora miraban en silencio a Kyle Clifford, el hombre que se lo había quitado todo.
Aquellas fotos ya no eran solo pruebas, se habían convertido en el último símbolo de una familia que ya no existía. El juicio terminó. La cadena perpetua se leyó en un silencio que helaba la sangre. Pero para John Hunt y Amy Hunt, los únicos miembros que quedan, la justicia no puede devolverles esposa, madre, hijas ni hermanas. La casa de Bushy ahora es solo 4 paredes frías llenas de recuerdos manchados de sangre. John Hunt, la voz que sonaba en la BBC para millones de oyentes, ya no regresó al micrófono. Amy Hunt se retiró silenciosamente del mundo. El vacío sigue ahí, un vacío que ninguna sentencia ni el paso del tiempo podrán llenar de verdad. Y la pregunta final sigue flotando en el aire, sin respuesta satisfactoria jamás. ¿Qué convierte a un ser humano en un demonio capaz de borrar a toda una familia solo porque no acepta escuchar las palabras "se acabó"? Esa noche en Durham, la pequeña casa que parecía tranquila escondía una verdad que nadie imaginaba. Una joven madre embarazada fue encontrada desplomada en el dormitorio, mientras su bebé de 6 meses dormía muy cerca, sin darse cuenta de lo que había ocurrido. La puerta no había sido forzada, no faltaba nada, y las joyas seguían en su lugar, lo que significaba que quien había provocado la tragedia casi con seguridad era alguien conocido por ella. Pero cuanto más investigaba la policía, más quedaba claro que esto no era solo un homicidio doméstico. Antes de morir, aquella mujer había vivido dentro de un matrimonio carcomido por la infidelidad, las deudas y hasta por una póliza de seguro de vida de $500,000 que apareció justo cuando su esposo empezó a hundirse. El único hombre presente en toda esta historia iba cambiando su declaración una y otra vez. Que si la esposa había sido baleada, que si se lo había hecho ella misma, que si todavía respiraba, pero nunca llamó a emergencias para intentar salvarla. Entonces, ¿aquella noche realmente alguien entró a la casa? ¿O el partido de fútbol en Morrisville no fue más que una coartada preparada de antemano? ¿Y por qué, antes de que su esposa muriera, el marido encerró a los perros afuera? Precisamente aquellos que le daban a ella sensación de seguridad. Esos detalles que parecían pequeños terminaron haciendo que todo el caso se diera la vuelta, revelando una verdad escalofriante. A veces, la persona que más dice amarte es la que prepara con más cuidado tu final. Janet Avaroa, nacida el 19 de junio de 1979 en Virginia, era la 7ª de 10 hijos en una familia mormona muy devota. Inteligente, activa y decidida, destacó en deportes como fútbol, baloncesto y natación. Su dedicación tanto al estudio como al deporte le permitió obtener un puesto en el primer equipo femenino de fútbol de la Southern Virginia University en 1998. Mientras estudiaba allí, Janet conoció a Raven Avaroa, un jugador del equipo masculino de fútbol. Raven era carismático y parecía compartir su fe religiosa. Su romance avanzó rápidamente y en agosto de 2000, cuando ella tenía apenas 20 años, Janet se casó con él en una ceremonia acorde con las tradiciones de su fe. Poco después, la pareja se mudó a Durham, Carolina del Norte, donde ambos trabajaron en Eurosport. Desde fuera, su matrimonio parecía perfecto, pero los problemas no tardaron en aparecer. Las dificultades económicas y las infidelidades de Raven empezaron a erosionar su relación. En 2003, Raven admitió haber sido infiel varias veces, entre ellas con una menor de edad. Aquella confesión devastó a Janet y puso una enorme carga sobre un matrimonio que ya era frágil. Tras reconocerlo, Raven se fue de casa un tiempo, dejando a Janet lidiar con el corazón roto y con la incertidumbre sobre su futuro. La vida de Janet se volvió aún más complicada cuando supo que estaba embarazada de su segundo hijo. Aquella noticia la dejó dividida entre el compromiso con su matrimonio y el peso de las traiciones repetidas de Raven. Todo empeoró cuando Raven fue arrestado por robo en la empresa de artículos deportivos donde tanto él como Janet trabajaban.
Los investigadores descubrieron rápidamente un plan más amplio. Raven había malversado mercancía por un valor superior a $9,000. Su plan estaba calculado de forma inquietante. Raven hacía pedidos de zapatillas deportivas y las hacía enviar directamente a su casa. Luego vendía esos productos en línea bajo el seudónimo de Footballer Guy, creando la apariencia de un trabajo extra legítimo mientras en secreto se beneficiaba de la mercancía robada. El plan se vino abajo cuando el proveedor contactó con la tienda por facturas impagas, dejando al descubierto el engaño de Raven. Al revisar las direcciones de envío, quedó claro que él era el responsable, lo que llevó a que lo despidieran de inmediato y se le presentaran cargos. Aunque Janet no estaba implicada en el plan, ella sufrió una profunda humillación por las acciones de su esposo. Finalmente tuvo que renunciar. Raven evitó ir a prisión y en su lugar recibió 2 años de libertad condicional y la orden de reembolsar casi $10,000. Las consecuencias económicas de su delito solo agravaron la fragilidad ya existente de la pareja. Aunque recibieron ayuda del casero y de la comunidad de la iglesia, los problemas de dinero seguían acumulándose bajo el peso de las decisiones de Raven. En medio de todo este caos, Raven hizo algo inquietante. Compró una póliza de seguro de vida para Janet por un valor de $500,000. Ese movimiento despertó sospechas, teniendo en cuenta que sus finanzas iban de mal en peor y que antes de eso Raven nunca había comprado una póliza semejante. Al mismo tiempo, Janet empezó a expresar su inquietud por el comportamiento de Raven, señalando sus explosiones de ira, su hostilidad creciente hacia sus amigas, además de sus infidelidades y los problemas económicos. Todos esos factores crearon un ambiente listo para estallar, como si se hubiera preparado el escenario para una tragedia. Ese día, Janet recogió a su hijo de 6 meses, Kaiden, de la guardería y volvió a casa. Ellos habían acordado recibir a un miembro de la iglesia esa noche, pero a medida que pasaba el tiempo, la tensión dentro de su casa se hacía más difícil de ignorar. La tensión siguió aumentando hasta que la situación dio un giro brutal, abriendo paso a la tragedia. Raven Avaroa salió de la casa para ir a un partido de fútbol en Morrisville, pero antes de irse hizo algo inusual. Encerró a los 2 perros de la pareja en el cobertizo. Esto era extraño porque los perros normalmente estaban dentro de la casa y le daban a Janet una sensación de comodidad y seguridad. Esta decisión después encendió las alarmas de los investigadores. Según el relato de Raven, Janet se estaba preparando para irse a dormir cuando él salió. Cuando volvió, dijo que la encontró inmóvil en el suelo del dormitorio en una posición extraña. Al principio, Raven le dijo al operador del 911 que parecía que a Janet le habían disparado, pero los investigadores determinaron rápidamente que en realidad la habían apuñalado varias veces. La policía que llegó a la casa de los Avaroa encontró una escena sombría y violenta. Janet fue hallada arrodillada en el suelo del dormitorio, víctima de un ataque brutal. La autopsia mostró que Janet tenía múltiples heridas de arma blanca. 3 cortes profundos en el brazo izquierdo fueron identificados como heridas defensivas, mientras que 2 heridas letales en el pecho y el cuello le causaron la muerte, seccionando una arteria y perforando un pulmón. El personal forense también reveló que Janet estaba embarazada, un detalle que solo algunas de sus amigas más cercanas conocían. En la escena, los investigadores registraron que no había señales de entrada forzada ni de pelea. Los objetos de valor de Janet, incluido su anillo de bodas y las joyas colocadas sobre el tocador, no habían sido tocados, lo que indicaba que ella o bien conocía al agresor, o bien le había permitido entrar voluntariamente. Sin embargo, lo que sí había desaparecido era la computadora portátil de Raven y algunos cuchillos de cocina. Para aumentar el misterio, los investigadores encontraron 2 pruebas clave: una huella de zapato con sangre y una huella dactilar no identificada que no pertenecía a Raven. Su comportamiento y sus declaraciones solo aumentaron las sospechas.
Su llamada nerviosa al 911 fue examinada con lupa cuando él aseguró que a Janet le habían disparado, lo que iba totalmente en contra de la evidencia que demostraba que había sido apuñalada. Al principio cooperó con la policía, pero luego Raven les dijo a los familiares de Janet que ella se había quitado la vida. Una afirmación que ellos rechazaron de plano porque su fe religiosa era muy firme en contra del suicidio. También dio varias versiones contradictorias a las autoridades. En una declaración dijo que había encontrado a Janet ya muerta. En otra afirmó que ella aún estaba viva y que dijo, ¿por qué duele tanto? Sin embargo, en la llamada al 911, él nunca pidió atención médica para Janet. En lugar de eso, simplemente informó que le habían disparado. Estas contradicciones avivaron todavía más las dudas sobre su implicación. No mucho después de la muerte de Janet, Raven se mudó a Utah con su hijo recién nacido, Kaiden, un movimiento que solo generó más preguntas. Sus intentos de cobrar el dinero de la póliza de seguro de vida de Janet, incluso antes del funeral, solo aumentaron las sospechas sobre su posible motivación. Los investigadores también supieron que, antes del homicidio, él había copiado todos los datos de su computadora portátil en un CD, un gesto que parecía deliberado y sospechoso en ese contexto. Apenas un día antes de la muerte de Janet, Raven había respaldado los archivos importantes, una acción que planteó serias dudas sobre sus intenciones. Después del crimen, la hermana de Janet encontró esos discos al revisar las pertenencias, descubriendo algo que más tarde se convertiría en una prueba clave. El momento y el contenido de la copia de seguridad sugerían una planificación previa y jugaron un papel importante en la construcción del caso contra él. Raven luego se volvió a casar, esta vez con Vanessa Pond, una madre soltera cuya hija iba a la misma guardería que Kaiden. Al principio, Vanessa dudó en iniciar una relación, pero la insistencia de Raven terminó por convencerla. Él se mostró como una pareja atenta y un padrastro dedicado, ganándose su confianza con su encanto y con una aparente devoción hacia su hija. Sin embargo, no tardaron en aparecer comportamientos preocupantes, muy similares a los patrones que ya habían marcado el matrimonio con Janet. Informes posteriores revelaron que Raven mostraba conductas controladoras, manipulación emocional y otras formas de maltrato. Las personas cercanas a Vanessa notaron que ella estaba cada vez más aislada a medida que Raven fue tomando el control de varios aspectos de su vida. Estas señales de alerta terminaron haciendo que su matrimonio se viniera abajo, subrayando el ciclo repetido de relaciones tóxicas ligado a los problemas no resueltos de Raven. Mientras tanto, tras el asesinato de Janet, los investigadores seguían enfrentándose a numerosos desafíos. Aunque las sospechas seguían centradas en Raven, aún les faltaban pruebas concretas que lo vincularan directamente con el crimen. La policía encontró una huella de zapato ensangrentada y una huella dactilar en la escena, pero ninguna coincidía con la de Raven. Sin una evidencia forense concluyente, a la fiscalía le resultaba difícil construir un caso sólido. Su coartada agravó la dificultad. Varios testigos confirmaron que él estuvo en un partido de fútbol en Morrisville esa noche, lo que en apariencia lo exculpaba. Sin embargo, esa misma coartada volvió imprecisa la hora de la muerte de Janet, lo que impidió a los investigadores establecer una cronología clara de los hechos. Cuando todas las pistas se fueron agotando, el caso entró en un punto muerto hasta que el detective Charles Soule lo retomó y reactivó la investigación. Él revisó cada detalle con una mirada nueva, examinó minuciosamente las pruebas iniciales y se centró en las incoherencias de las declaraciones y del comportamiento de Raven. Un detalle clave que se analizó fue si Janet llevaba puestas las lentes de contacto en el momento de su muerte. Los investigadores plantearon la hipótesis de que, si ella las llevaba, eso contradeciría directamente lo que Raven había dicho sobre que ella se estaba preparando para ir a dormir cuando fue atacada. Para comprobarlo, decidieron exhumar el cuerpo de Janet con la esperanza de obtener una prueba crucial. El nuevo examen médico tenía como objetivo determinar si Janet realmente llevaba las lentes de contacto y así reconstruir con mayor precisión sus últimos momentos.
el resultado mostró que efectivamente las tenía puestas, lo que desmentía por completo la versión de Raven y demostraba que ella no se estaba preparando para dormir, sino que fue atacada por sorpresa. El hallazgo de que Janet seguía usando las lentes de contacto se convirtió en un punto de inflexión. No solo invalidaba la declaración de Raven, sino que también sugería una posible premeditación. El hecho de que Janet pareciera haber sido atacada de forma inesperada reforzó las sospechas sobre la implicación de Raven, especialmente cuando se combinaba con sus declaraciones contradictorias y su conducta sospechosa después de la muerte de ella. Con las pruebas apuntando cada vez más hacia él, los investigadores estaban listos para avanzar. Las inconsistencias en el relato de Raven, junto con los nuevos hallazgos de la investigación complementaria, ya no dejaban demasiado margen de duda. Raven Avaroa fue arrestado en Idaho y acusado de homicidio en primer grado por la muerte de Janet Avaroa. Este arresto marcó el resultado de una investigación minuciosa que puso en tela de juicio su credibilidad y sus acciones sospechosas después del crimen. También fue un paso importante hacia la obtención de justicia para Janet. El juicio de Raven Avaroa atrajo posteriormente una gran atención. Debido a la gravedad y a la complejidad del caso, la Fiscalía se apoyó sobre todo en pruebas circunstanciales y presentó el testimonio de más de 80 testigos. Amigos y familiares describieron a Raven como alguien de temperamento violento y de naturaleza manipuladora. Entre los testimonios más contundentes estaban los de mujeres que relataron conductas de abuso emocional y agresividad por parte de Raven, dibujando el perfil de un hombre perfectamente capaz de cometer un crimen así. Una de las mejores amigas de Janet ofreció un testimonio especialmente conmovedor, recordando el miedo que ella sentía ante los arranques de ira de Raven y su creciente preocupación por su seguridad. Eso ayudó a la Fiscalía a demostrar que el comportamiento abusivo de Raven había generado un motivo derivado del colapso de su matrimonio. También subrayaron la ausencia de señales de entrada forzada, lo que apuntaba a que Janet conocía y confiaba en la persona que la mató. La Fiscalía señaló además la conducta de Raven después de la muerte de Janet, mudarse a Utah con su hijo Kaiden e intentar cobrar el seguro de vida, como prueba adicional de su culpabilidad. La defensa respondió destacando la falta de evidencia directa que vinculara a Raven con el crimen. Alegaron que el caso de la Fiscalía se apoyaba demasiado en conjeturas y en testimonios emocionales en lugar de en pruebas concretas. También subrayaron que ninguna de las huellas dactilares ni de las huellas de zapato halladas en la escena coincidía con las de Raven, lo que debilitaba el argumento de la acusación. La defensa se apoyó sobre todo en la coartada, respaldada por varios testigos que afirmaban que él estaba en el partido de fútbol en el momento en que Janet fue asesinada. Ese testimonio se convirtió en el eje central de su estrategia, mostrando que él no podía estar en casa cuando ocurrió el crimen. También señalaron las contradicciones en los relatos de algunos testigos y cuestionaron la fiabilidad de quienes dijeron haber visto u oído algo sospechoso la noche en que Janet fue asesinada. Al término del juicio, el jurado quedó en punto muerto. 11 votaron culpable y una persona se negó a condenarlo, lo que llevó a un juicio nulo. Este veredicto dejó a ambas partes insatisfechas y puso de manifiesto lo complejo del caso. Aunque la Fiscalía había presentado pruebas circunstanciales muy fuertes, la ausencia de una evidencia directa que implicara a Raven les impidió lograr una condena unánime. Este juicio nulo evidenció la profunda división entre las dos posturas, culpabilidad o inocencia, y abrió la puerta a nuevas disputas legales. Cuando se empezó a hablar de un nuevo juicio, ambas partes se prepararon para el siguiente capítulo del caso. Mientras tanto, la familia de Janet seguía buscando cierre y justicia, con un dolor aún más profundo por todo lo que seguía sin respuesta. Cuando la Fiscalía y la defensa volvieron a revisar las pruebas, comenzaron las conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Un elemento clave fue el informe de la exhumación del cuerpo de Janet. Uno de los puntos de contradicción más claros en la declaración de Raven giraba en torno a si ella llevaba las lentes de contacto o no.
Raven había asegurado que Janet estaba preparándose para dormir cuando él salió para el partido. Sin embargo, el resultado de la exhumación mostró que aún había fragmentos de las lentes en sus ojos, lo que desmentía por completo esa versión. La hipótesis del detective Charles Soule empezó a fortalecerse. Si Janet no se había quitado las lentes, significaba que no estaba lista para dormir y que muy probablemente fue atacada poco después de que Raven saliera de la casa. Este detalle también reforzó la idea de que Raven pudo haber organizado la ida al partido como coartada y que además había encerrado a los perros afuera para quitarle a Janet su sensación de seguridad. Si Janet reconoció a Raven cuando él volvió, eso podría explicar por qué no hubo señales de entrada forzada ni gritos de auxilio, algo que sí habría ocurrido si el agresor hubiera sido un desconocido. Los investigadores plantearon la hipótesis de que Raven pudo haber matado a Janet, salir luego para crear la coartada y más tarde regresar para hacer la llamada al 911, en la que sus descripciones del estado de ella eran contradictorias. Aunque esta teoría se basaba sobre todo en pruebas circunstanciales, la huella de zapato y la huella dactilar no identificadas seguían dejando un margen de duda. Aún así, el peso de las inconsistencias y del comportamiento sospechoso sugería que un nuevo jurado podría inclinarse más hacia la condena por homicidio en primer grado que hacia un segundo juicio nulo. Raven Avaroa terminó entonces aceptando una declaración de culpabilidad bajo la fórmula de Alford Plea por homicidio voluntario en la muerte de Janet Avaroa. Este acuerdo le permitió sostener públicamente que era inocente, pero reconocer que la fiscalía tenía pruebas suficientes para condenarlo. El acuerdo se alcanzó tras un largo proceso de negociación después del primer juicio nulo. Al rebajar el cargo de homicidio en primer grado a homicidio voluntario, el caso pasó de un crimen plenamente intencional a un acto considerado imprudente o de falta de control. Al aceptar el acuerdo, Raven en la práctica reconocía que el expediente de la acusación era lo bastante sólido como para llevar a una condena si el caso volvía a juicio. Ambas partes tenían razones claras para aceptar. La fiscalía quería asegurarse una condena sin correr el riesgo de que el jurado volviera a no ponerse de acuerdo. La defensa, por su parte, buscaba reducir el cargo y la pena de Raven. Aunque este acuerdo puso fin a la batalla legal, dejó muchas preguntas abiertas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de Janet. Raven Avaroa fue condenado a una pena de entre 8 y 10 años de prisión, con unos 4 años descontados por el tiempo ya pasado en custodia, lo que redujo considerablemente el tiempo efectivo de la condena. El tribunal reconoció la gravedad de la muerte de Janet, pero también tuvo en cuenta que Raven había aceptado asumir responsabilidad mediante la declaración de culpabilidad por homicidio voluntario. Eso le permitió evitar la pena más severa asociada al homicidio en primer grado, que exige una prueba más clara de premeditación. Mediante la declaración Alford, Raven pudo mantener públicamente su inocencia mientras que, jurídicamente, admitía que sus actos estaban ligados a la muerte de Janet. Esta estrategia parecía diseñada para reducir la reacción negativa del público y ofrecer cierto cierre a ambas familias. Sin embargo, aunque el caso legal había concluido, siguió dejando una larga estela de dudas sobre la verdadera responsabilidad, sobre la justicia para Janet Avaroa y sobre el problema más amplio de la violencia doméstica. El caso también mostró cómo los acuerdos legales pueden moldear el resultado de un proceso, especialmente en situaciones en las que no hay pruebas directas, pero sí un conjunto de indicios muy contundentes. Tras cumplir su condena según el acuerdo Alford por homicidio voluntario, Raven Avaroa quedó en libertad y se trasladó a Utah, tratando de empezar de nuevo después de toda la cadena de hechos vinculados a la muerte de Janet. Para la familia de Janet, este desenlace dejó una sensación de incompletitud. Ellos creen que la justicia verdadera no se ha cumplido y transformaron su dolor en acción. Usando la historia de Janet como base, comenzaron a crear más conciencia sobre la violencia doméstica y a impulsar una mejor capacitación para las fuerzas del orden.
Su caso ahora se utiliza como ejemplo en programas de formación, subrayando la importancia de investigar con rigor y la complejidad de identificar y abordar conductas abusivas. Gracias a estos esfuerzos, el legado de Janet va más allá de la tragedia personal y ha impulsado debates y reformas importantes sobre la violencia en el hogar. La perseverancia de su familia refleja la convicción de que nadie debería pasar por lo que ella vivió y esperan que su historia proteja a las generaciones futuras. Sin embargo, la pregunta sobre la verdadera culpabilidad de Raven Abaroa sigue sin respuesta. Muchas personas señalan su historial de infidelidades, su relación inapropiada con una menor, sus tendencias abusivas y su comportamiento impredecible como un patrón claro que apunta a su implicación. Sus declaraciones contradictorias ante la policía, su intento de hacer pasar la muerte de Janet como un suicidio y el hecho de haber querido cobrar el seguro de vida antes del funeral solo avivaron las sospechas. El inquietante eco de conductas abusivas en su segundo matrimonio hizo que aún más gente cuestionara si aquel acuerdo de culpabilidad realmente trajo justicia. Hoy en día, Raven Abaroa sigue en libertad, una realidad que muchos encuentran difícil de aceptar, mientras la muerte de Janet continúa envuelta en una sombra de dudas sin resolver. ¿Fue él realmente quien le arrebató la vida a su esposa embarazada o fueron las grietas del sistema legal las que hicieron que, una vez más, las pruebas circunstanciales, por muy fuertes que fueran, no alcanzaran para condenarlo? Esa pregunta hasta hoy sigue suspendida entre las dos palabras culpable e inocente, como aquella noche fatídica en Durham, donde solo una persona sabe con certeza qué fue lo que realmente ocurrió.